El USS Forrestal, CV-59, fue un portaaviones de la Armada de los Estados Unidos. Da nombre a su clase, compuesta por 4 portaaviones. Recibió el nombre del secretario de la Armada James Forrestal. Los otros portaaviones de su clase fueron el USS Saratoga, el USS Ranger y el USS Independence. El barco era apodado cariñosamente de FIT, porque James Forrestal fue el primer secretario de defensa, FIT por First in Defense. Este es también el lema de las insignias de la nave. También fue conocido de manera informal en la flota como el SIPO, Forest Fire o Firestal a causa de una serie de incendios a bordo, sobre todo un incidente el 29 de julio de 1967 en el que 134 marineros murieron y 64 resultaron heridos. El USS Forrestal fue botado el 11 de diciembre de 1954 en los astilleros Newport News Shipbuilding en Newport News, Virginia. Actuó como madrina Josefina Forrestal, viuda del secretario Forrestal, y entró en servicio el 1 de octubre de 1955, siendo su primer comandante el capitán R.L. Johnson. El USS Forrestal fue el primer portaaviones estadounidense construido con una cubierta de vuelo en ángulo, catapultas de vapor, y la colocación de luces en la cubierta para facilitar los aterrizajes. Yo soy el editor y el día de hoy les traigo un nuevo vehículo acuático, por ahí se ha de decirlo, fabricado durante la Segunda Guerra Mundial. Así que prepárense porque ya empezamos. James Vincent Forrestal nació el 15 de febrero de 1892 en Macteavan, ahora Beacon, Nueva York. Su padre, un inmigrante irlandés que llegó a Estados Unidos en 1857, dirigía una empresa constructora. Después de graduarse de la escuela secundaria en 1908, Forrestal trabajó durante 3 años en periódicos locales en el estado de Nueva York y luego ingresó a Dartmouth College como estudiante de primer año en 1911. Al año siguiente se transfirió a la Universidad de Princeton en Nueva Jersey, pero dejó en 1915 algunos créditos por debajo de su título, aparentemente debido a dificultades académicas y financieras. Durante su tiempo en ambas escuelas también participó en boxeo, tenis y lucha libre. Luego trabajó brevemente como reportero financiero, empleado de una empresa de zinc y vendedor de tabaco. Al año siguiente, Forrestal se unió a una casa de banca de inversión, William A. Reed y Company de Nueva York, que se convirtió en Dillon, Reed y Company en 1923, como vendedor de bonos. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial interrumpió su carrera en finanzas y se alistó en la Marina de los EU como marinero de segunda clase el 2 de junio de 1917. El joven marinero se entusiasmó con la aviación naval y tomó entrenamiento de vuelo con instructores británicos del Royal Flying Corps en Camp Borden, considerado el lugar de nacimiento de la Royal Canadian Air Force, y en Desarantu, ambos en Ontario, Canadá. Se encargó como alférez, Naval Reserve Flying Corps, NRFC, en Boston, Massachusetts, el 17 de noviembre de ese año, y ganó sus alas de oro como Naval Aviator número 154, HTA, más pesado que el aire, el 6 de diciembre de 1917. Poco después, Forrestal se desempeñó en la oficina del jefe de operaciones navales. Después del armisticio, Forrestal, dado de baja de la Marina con el rango de teniente, NRFC, el 30 de diciembre de 1919, volvió a la banca hasta 1940. Ascendió rápidamente en la empresa, convirtiéndose en socio en 1923, vicepresidente en 1926 y presidente en 1938. Mientras tanto, conoció y cortejó a Josephine Ogden, una hermosa corista de 26 años de Ziegfeld Follies, y después de un romance tempestuoso, la pareja se casó el 13 de octubre de 1926, una unión que produciría 2 hijos, Michael V. y Pedro. Aunque Jim Forrestal era el hombre que yo quería, la novia confió más tarde a un entrevistador, y su viaje matrimonial comenzó felizmente. Su matrimonio finalmente se basó en las aventuras extramatrimoniales del esposo y el descenso de su esposa al alcoholismo y la enfermedad mental. En junio de 1940, Forrestal aceptó un puesto como asistente especial del presidente Franklin D. Roosevelt, sirviendo como enlace del director ejecutivo en el manejo del programa de defensa nacional, parte de los tardíos esfuerzos de rearme del país mientras se preparaba para la Segunda Guerra Mundial. En agosto de 1940, el presidente nominó a Forrestal para ocupar el nuevo cargo de subsecretario de Marina. El secretario de la Marina, William F. Knox, Frank Knox, asignó a su subsecretario el manejo de contratos, impuestos y asuntos legales, y como enlace con varias otras agencias gubernamentales. Forrestal, un administrador y gerente altamente capacitado,
convirtió su oficina en una organización eficiente y manejó de manera muy efectiva la maquinaria de la Marina para la movilización y adquisición industrial, un vasto sistema que finalmente produjo la flota más grande que jamás se haya hecho a la mar. El aparentemente incansable subsecretario hizo numerosos viajes por todo el país y a los campos de batalla remotos, siendo atacado por los japoneses más de una vez durante las visitas de inspección y levantamiento de moral en Kwajalein y Iwo Jima. Cuando el secretario Knox sufrió un infarto, Forrestal lo sucedió el 19 de mayo de 1944. Guió a la Marina durante el último año de la guerra y durante los 2 años difíciles de la desmovilización después de que los japoneses se rindieran. Forrestal visitó la Fuerza de Tarea Conjunta 1 en Bikini Lagoon en las Islas Marshall para probar la Operación Crossroads para presenciar la detonación de una bomba atómica y sus efectos sobre más de 90 barcos, junto con armas y equipo, a fines de junio y principios de julio de 1946. La explosión sorprendió al secretario, quien hizo una serie de referencias durante las entrevistas en los días siguientes al tremendo poder desatado por la explosión y su efecto sobre los espectadores. Sin embargo, la nación se enfrentó a problemas globales complejos que la Guerra Fría hizo más urgentes, y los planificadores desarrollaron un nuevo sistema de seguridad nacional para que comenzara a funcionar sin demora. Forrestal participó de manera destacada en el desarrollo de la Ley de Seguridad Nacional de 1947, aunque inicialmente se opuso a los servicios de unificación. No obstante, bajo la presión del presidente Harry S. Truman y otros, Forrestal hizo uso del informe Verhofstadt de 1945 y las negociaciones con el secretario de Guerra Robert P. Patterson desempeñó un papel principal en la configuración de la forma inicial de los planes. Aunque el presidente prefirió a Patterson como su primera opción para secretario de Defensa, este último pretendía volver a la vida privada. La selección posterior de Forrestal por parte del presidente, por irónica que pueda parecer dada la resistencia del secretario a la unificación, fue merecida y lógica considerando su larga experiencia en el establecimiento de defensa y su dedicación a la administración eficaz. Las tensiones entre los aliados occidentales y el bloque del Este continuaron aumentando y los analistas de inteligencia temían que el mariscal yugoslavo Josip Broz Tito pudiera intentar apoderarse de la ciudad adriática de Trieste, aún ocupada por tropas estadounidenses y británicas para garantizar la transición ordenada al poder tras la guerra. Colapso del eje. Por lo tanto, cuando el presidente Harry S. Truman seleccionó a Forrestal como primer secretario de Defensa, también ordenó que prestara juramento varios días antes de lo programado originalmente, el 17 de septiembre de 1947. Forrestal aportó a su nuevo cargo una profunda desconfianza hacia los soviéticos y la determinación de hacer viable la nueva estructura de seguridad nacional. Reconoció la magnitud del trabajo, le escribió a un amigo poco después del anuncio de su nombramiento y le confió sus serios temores sobre el futuro de la nueva organización. Pronto descubrió que quizás el principal obstáculo para lograr sus objetivos sería la debilidad inherente de los poderes del secretario de Defensa, tal como se definen en la Ley de Seguridad Nacional. Otro problema se convirtió en la existencia de jefes virtualmente autónomos para los departamentos militares. Estas dificultades organizativas, combinadas con una escalada constante de las tensiones de la Guerra Fría, aseguraron 18 meses de frustración. Para febrero de 1948, los soviéticos habían completado en gran medida su red de naciones satélite en Europa del Este, cuando los comunistas apoyados por Moscú tomaron el control de Checoslovaquia. Ese junio, los soviéticos bloquearon las rutas terrestres desde las zonas occidentales de Alemania a Berlín, lo que obligó a los estadounidenses y sus aliados a iniciar un puente aéreo que abastecía a Berlín hasta que Moscú relajó el bloqueo más de 10 meses después. Mientras tanto, estalló la guerra en Palestina entre árabes e israelíes. Mientras ocurrían estos hechos, el Congreso aprobó el Plan Marshall, brindando ayuda económica a 16 naciones europeas, y en junio de 1948 el Senado adoptó la resolución Vandenberg, alentando a la administración a celebrar acuerdos de defensa colectiva. Los estadounidenses y británicos lideraron el desarrollo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. El aparato de seguridad nacional desempeñó un papel importante en el desarrollo de políticas y programas estadounidenses para enfrentar estos desafíos de la Guerra Fría. Forrestal creía firmemente en la necesidad de una estrecha coordinación de la defensa y la política exterior y vio al Consejo de Seguridad Nacional como un instrumento importante para lograr esta coordinación. Aunque el presidente Truman consideraba que el Consejo era un organismo asesor subordinado, se reunió con él con poca frecuencia antes de que estallara la Guerra de Corea en junio de 1950. Forrestal pensó que debería generar propuestas de políticas y proporcionar una guía firme para la planificación estratégica. Trabajó duro, en su mayor parte sin éxito, para aumentar su influencia. Además, durante estos años,
muchos líderes occidentales temían que los soviéticos usaran sus enormes fuerzas armadas para conquistar a los europeos occidentales, a quienes la Segunda Guerra Mundial debilitó en gran medida y dejó en la indigencia. Fourastal se convirtió en uno de estos líderes que establecieron una cadena de contactos e infraestructura con anticomunistas emigrados, incluida la Organización de Nacionalistas Ucranianos, OUN, más conocida por su nombre en clave Nachtigal, o Ruiseñor, un grupo de ucranianos celosamente xenófobos que lucharon tanto los polacos como los rusos desde la Primera Guerra Mundial en adelante. Algunos de estos hombres ganaron una notoria reputación por apoyar los esfuerzos nazis para exterminar a judíos, gitanos y otras víctimas del Holocausto. Si bien el público no se dio cuenta de estas operaciones clasificadas durante algún tiempo, los juicios por crímenes de guerra altamente publicitados llamaron la atención sobre las atrocidades del Holocausto y sobre aquellos que estaban remotamente afiliados a ellos de cualquier manera. Aunque se desconoce hasta qué punto su asociación con estos hombres afectó el estado mental de Fourastal, en su último día el secretario comenzó a copiar un poema griego titulado El coro de Ajax de Sófocles, se detuvo después de escribir la primera sílaba de la última palabra de uno de los versos, Ruiseñor. Los problemas de seguridad nacional acosaron al secretario y el presupuesto de defensa se convirtió en una fuente de tensión entre Fourastal y Truman. Debido a las presiones públicas para limitar los gastos de defensa y su predilección por un presupuesto equilibrado, Truman no estaría de acuerdo con los niveles presupuestarios propuestos por Fourastal o las cantidades mayores deseadas por los servicios. Los desacuerdos entre los servicios sobre roles y misiones complicaron el asunto. Debido a que los límites presupuestarios que impuso Truman intensificaron la competencia por los escasos fondos, los servicios desarrollaron fundamentos elaborados que justificaban sus puntos de vista sobre las funciones y misiones y los fondos para apoyarlos. La Fuerza Aérea argumentó que el poder aéreo estratégico, como lo ejemplifican los bombarderos de largo alcance que llevan armas nucleares, podría ser un factor clave en guerras futuras, y ese servicio quería fondos para apoyar a 70 grupos de combate, así como el uso exclusivo de armas atómicas. Por otro lado, la Marina quería construir grandes portaaviones con cubierta empotrada desde los cuales pudiera lanzar aviones navales que llevaran armas atómicas. Estas y otras diferencias entre los servicios surgieron especialmente durante la consideración anual del presupuesto. Para todos los problemas, Fourastal pudo enumerar 15 logros sólidos en el proceso de unificación, en su primer informe como secretario de Defensa en diciembre de 1948. Estos incluyeron la formulación de planes estratégicos a corto y largo plazo, el desarrollo de un sistema integrado presupuesto de defensa para el año fiscal 1950, la definición de roles y misiones de servicio, la coordinación de los esfuerzos de adquisición de servicios y el establecimiento de comandos unificados adicionales en el extranjero. Fourastal observó que, la mera aprobación de la Ley de Seguridad Nacional no significó el logro de sus objetivos de la noche a la mañana. La parte más difícil de la tarea de unificación es armonizar las ideas en conflicto. La rapidez con que completemos el proceso de resolución dependerá de la velocidad con la que alcancemos la armonía de pensamiento que es inherente a la verdadera unificación. Confío en que llegaremos a ese acuerdo. Las enmiendas de 1949 a la Ley de Seguridad Nacional son testimonio de la determinación de Fourastal de mejorar la estructura de defensa. Las enmiendas de 1949 iniciaron el proceso legislativo de clarificación y ampliación de los poderes del secretario de Defensa. La centralización de la autoridad en la oficina del secretario de Defensa se convirtió en un objetivo constante bajo Fourastal y muchos de sus sucesores. Desafortunadamente, Fourastal ya no servía en el Pentágono cuando el Congreso aprobó estas enmiendas. La centralización de la autoridad en la oficina del secretario de Defensa se convirtió en un objetivo constante bajo Fourastal y muchos de sus sucesores. Desafortunadamente, Fourastal ya no servía en el Pentágono cuando el Congreso aprobó estas enmiendas. La centralización de la autoridad en la oficina del secretario de Defensa se convirtió en un objetivo constante bajo Fourastal y muchos de sus sucesores. Desafortunadamente, Fourastal ya no servía en el Pentágono cuando el Congreso aprobó estas enmiendas. Fourastal luchó con episodios recurrentes de desesperación, desesperanza y cambios de humor ampliamente erráticos, que la tensión de la guerra exacerbó y que provocó la renuncia del secretario el 28 de marzo de 1949. El psiquiatra Dr. William Menninger de la Clínica Menninger de Topeka, Kansas, diagnosticó el trastorno del paciente como depresión reactiva, una enfermedad que entonces se identificaba comúnmente entre los veteranos que regresaban del frente con fatiga de combate. Aunque Menninger recomendó que Fourastal ingresara a su clínica para recibir tratamiento, los oficiales de la Marina enviaron al capitán George N. Raines, el psiquiatra jefe del Hospital Naval de Los E. Mientras estaba en Bethesda, sin embargo,
continuó experimentando más ataques de depresión y decidió quitarse la vida atando un extremo de la faja de su bata a un radiador y cayendo desde la ventana de su habitación en el piso 13 al techo de la casa. Un pasillo del tercer piso a continuación, el 22 de mayo de 1949. El país reconoció sus servicios a la seguridad y la libertad estadounidenses durante 2 guerras mundiales al internar a Forrestal con todos los honores militares en el Cementerio Nacional de Arlington 3 días después. El artista finlandés Kalervo Kallio esculpió un busto de bronce de Forrestal que los funcionarios develaron en la entrada del centro comercial al Pentágono el 22 de septiembre de 1950. Algunos meses después de dejar el cargo, el Comité de Servicios Armados de la Cámara, con el que trabajó en estrecha colaboración, describió su administración como secretaria de la Defensa como capaz, sensible, comedida y previsora. CVA 59, desplazamiento 56.000, eslora 1036 minutos, manga 129, 4, manga extrema 252, 0, calado 35, 9, velocidad 33 nudos, complemento 4.000 más, armamento 8,5 pulgadas, clase Forrestal. Forrestal, CVA 59, fue establecido el 14 de julio de 1952 en Newport News, Virginia, por Newport News Shipbuilding y Dry Dock Co., lanzado el 11 de diciembre de 1954, patrocinado por la señora Josephine Forrestal, viuda del secretario de Defensa Forrestal, y comisionado en el astillero naval de Norfolk, Portsmouth, Virginia, el 1 de octubre de 1955, con el Cap Royal E. Johnson al mando. Fue bautizado en honor de James Forrestal, secretario de la Armada que se convirtió en primer secretario de Defensa EU. El Departamento de Defensa centralizó tras la Segunda Guerra Mundial los diferentes departamentos que existían hasta entonces. Forrestal dimitió del cargo tras tensas discusiones con Ejército y Fuerza Aérea y se suicidó en 1949. Forrestal era un firme partidario de los grupos de batalla naval centrados en los portaaviones. Las disputas con Truman respecto a la URSS y su oposición al establecimiento del Estado de Israel ocasionaron su dimisión. El buque se conoció también como FIT, ya que Forrestal fue First in Defense. El USS Forrestal fue botado en 1954. En su construcción se calcula que participaron 16.000 trabajadores y su precio fue de $217 millones, 2.000 millones de dólares actuales. Fue un hito al ser el primer superportaaviones moderno y crear el diseño básico seguido por sus sucesores. La aparición de estos portaaviones supuso un problema a la Unión Soviética, dado que podían atacar desde varias direcciones y de modo coordinado con los bombarderos de la USAF y la RAF, dificultando la defensa. La US Navy había experimentado en 1952 la cubierta de vuelo angulada en el USS Antietam, CV-36. El USS Forrestal la incluyó desde el primer momento, lo que le daba la capacidad de lanzar aviones y permitir aterrizaje simultáneamente gracias a la cubierta oblicua. En noviembre de 1956 zarpó de Mayport para realizar su primer crucero. Navegó por el Atlántico, pero debido a la crisis de Suez estaba preparado para pasar al Mediterráneo si era requerido. Durante varios cruceros posteriores navegaría por Atlántico y Mediterráneo. Las operaciones de intercambio con portaaviones de la Royal Navy eran frecuentes. En 1967 fue destacado a Vietnam para volver de nuevo al Atlántico y Mediterráneo en 1969. La US Navy pensó que aviones mayores podían resolver las necesidades logísticas de los portaaviones, así que además del Grumman C-1 Tracker se pensó en probar si los Lockheed C-130 Hércules podían también realizar misiones de aprovisionamiento. Aunque costó, el jefe de operaciones navales dio el visto bueno a realizar la prueba. El 30 de octubre de 1963, cuando el portaaviones USS Forrestal navegaba a más de 500 millas de la costa de Massachusetts, tuvo lugar el ensayo. A lo largo del día se realizaron 29 tomas touch and go, 21 aterrizajes sin cables de frenado y 21 despegues no asistidos por catapulta desde el USS Forrestal. A lo largo de su vida operativa el USS Forrestal tuvo varios incidentes, y se le conoció de manera informal como SIPU, Forest Fire o Firestal a causa de los varios episodios de incendios a bordo. Durante una rotación para tomar parte en la Guerra de Vietnam, el 29 de julio de 1967, tuvo lugar el peor incidente en el cual 134 marineros murieron y 64 resultaron heridos. Mientras se preparaba para la segunda salida del día, un F-4B Phantom pilotado por el capitán de corbeta James E. Vanguard se encontraba armado y listo para salir. Al cambiar de energía externa a energía interna se produjo una sobretensión y un cohete no guiado en KI-32 Uni se disparó accidentalmente e impactó contra una 4 Skyhawk pilotado por el capitán de corbeta Fred DeWitt sin detonar, pero reventando su depósito de combustible e iniciando un incendio. También golpeó el A-4 pilotado por él.
Teniente Comandante John M. C. Cain y varios aviones se encontraban en cubierta aparcados en grupo ya que estaban siendo cargados de bombas. El incendio hizo que varios tanques de combustible externos empezaran a explotar, añadiendo combustible y haciendo que la primera de las bombas explosionara. Esta primera bomba mató a casi todos los bomberos del destacamento de cubierta, obligando al resto de la tripulación a improvisar. El combustible ardiendo se filtró al hangar y bajo la cubierta de vuelo. Para que no explotaran sus depósitos y bombas, muchos aviones tuvieron que ser empujados por la borda a mano por los marineros, exponiéndose a las llamas. En total explotaron 9 bombas y 21 aviones fueron echados al mar o resultaron destruidos por la explosión. El buque fue reparado provisionalmente en Subic Bay y posteriormente es el astillero naval de Norfolk. La investigación oficial determinó que el Pinter 7 que tenía que haber impedido el disparo accidental estaba defectuoso y se soltó, aparte de que se descubrió que 3 componentes, el pilón K42282, el pin de seguridad TER 7 y el dispositivo de cortocircuito LAW 10/diagonal A no funcionaron y el pilón K42282 tenía un defecto de diseño y que el Pinter 7 tenía un defecto de diseño que hacía que fuera fácil confundirlo con los pasadores de artillería usados en el Aero 7 Sparrow Launcher, que usado por error no operaría de manera efectiva. Estuvo casi un año sin navegar. En 1972 volvió a vivir un incendio cuando estaba atracado en la base de Norfolk que requirieron 3 meses de reparaciones. Y bueno gente, eso es todo, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, dejar su like y un comentario diciéndome qué les pareció este video, y ya que estás ahí abajo pásate por mi disque, mi TikTok y mi Insta que como siempre estarán en la descripción. Y sin más nada que decir me despido. Hasta el siguiente video.